Hola Tecnofanes y bienvenidos al canal. Hoy os traemos el unboxing y revisión del monitor TUF Gaming VG27AQ, el monitor elegido por la web de Ratings como el mejor para jugar, también por ejemplo por webs como la de Geeknetic en España, o que tiene la clasificación oro, en este caso en la revisión de Professional Review también de España, además de otros premios ganados en Francia, en Turquía y en otros sitios, otorgándole a este monitor en muchos casos el mejor para videojuegos. Ahora veremos por qué. Vamos con la intro y empezamos. Y vamos a empezar hablando de sus características. Como podemos ver aquí en la caja, este monitor competiría directamente con el LG GL850B, que ahora es mismo uno de los mejores monitores 2K que hay en el mercado en relación calidad-precio, o con el Aorus AD27. En este caso el TUF tiene una ventaja ligera sobre los otros, que los otros van a 144 Hz, este puede llegar a ir en modo overclock hasta 165. También se trata de un monitor IPS con un milisegundo de respuesta MPRT, pero que añade una cosa, que es la cosa exclusiva de TUF Gaming, que es que en este caso es lo que lo hace para mí un poco diferencial aparte de los 165 Hz, que es el ELMB Sync. Luego explicaremos qué es, pero es una forma de no perder o poder utilizar el HDR y todas las funcionalidades sin limitar ninguna, porque hay muchos casos cuando activas alguna cosa, para que vaya al máximo tienes que anular. En este caso no hay que quitar nada. Tiene en este caso Nvidia G-Sync compatible de forma certificado por Nvidia, resolución 2K, en este caso 2560 x 1440, HDR10, en este caso no llega al estándar display de BESA, pero sí tiene soporte HDR10 para 10 bits, tiene un modo para realzar las sombras, tiene altavoces, que la mayoría no tienen, este tiene dos altavoces, que luego veremos cómo se oye, luz azul, o sea, ultra low blue light, para que no nos dañe los ojos, para que no haya flicker, 3 años de garantía, y sobre todo el monitor se puede subir, bajar, girar y además se puede pivotar. Vamos a abrirlo y lo vemos. Pues ya estamos listos para su apertura y, como siempre, vamos a ir con cuidadito con nuestro cuchillo. Ahí. Ahora ya lo tenemos listo. Y levantamos por aquí y aquí ya podemos ver un poquito, en este caso, cómo vendría encajonado el monitor, porque nos lo deja aquí, que la pantalla se tiene que poner la peana sobre la base y luego en la base tienes que poner la parte de abajo del tornillo para apretar. Pero todo esto lo veremos ahora. Ahí está. Y si en este caso la pantalla está en este lado o no, porque esto es lo que tiene que ir arriba. Así que en este caso yo creo que sí que están muy bien ya colocados. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos primero dentro. Lo primero es este adaptador, es la fuente de alimentación. Fijaos que ahora va como si fuese un cargador aparte. Aquí iría conectado la parte del altavoz, bueno, perdón, la parte del monitor aquí y la parte de la corriente. Luego nos encontramos aquí con un cable HDMI y con un cable DisplayPort a DisplayPort. O sea, ya tenemos los cables incluidos. Aquí tenemos la guía o mini guía de instalación, que básicamente es lo que habíamos leído antes afuera, que aquí nos lo dice, por ejemplo, una vez ya montado. Primero hay que montarlo y luego, una vez montado, simplemente te dice que tienes que enchufar un cable al monitor y el otro enchufar a la toma de corriente, y con el HDMI y con el DisplayPort al ordenador. También tiene una toma para auriculares, pero todo esto lo veremos cuando veamos al monitor. Y un librito de garantía. Y por último aquí tenemos el cable de alimentación, que es el que se conectaría a la base que hemos enseñado antes. Vale. Como veis aquí que pone top, esto significa que es la parte que tiene que ir arriba. Y en este caso le vamos a dar la vuelta un poquito y lo vamos a ir sacando así. El monitor se puede sacar en vertical simplemente bajando por donde pone top, y aquí lo podemos ver ya con su base, pues perdón, con su peana.
Y aquí tendríamos en la parte de la caja la parte de la base restante, que la podemos ver aquí, que ya nos deja el logo de G-Sync compatible de Nvidia, con esto de aquí iluminado en rojo. Fijaos aquí el relieve un poquito, ¿no? Para darle ese estilo gamer. Y la verdad es que es metálico, bueno, no es solo plástico. Y eso, por ejemplo, me gusta y mucho. Vamos a ponerla aquí ya. Y en la caja ya no necesitaría nada más. Simplemente tenemos aquí otro librito, que es en este caso para formar parte VIP de Asus, con diferente información. Y vamos a proceder a sacar ahora sí de este cartón el monitor. Un monitor que, como podéis ver aquí, la base, vamos a abrirla, tiene aquí la base ya girada como si estuviese pivotado. Vamos a quitar esto y vamos a proceder ahora sí a abrir todo esto. Para arriba, para no dañarlo. Y ya lo tendríamos aquí, que lo primero que vamos a hacer es colocarlo cuidadosamente en su base. Ahí está. Y vamos a levantarlo a la base para que hagamos, como hemos dicho antes, lo que nos pedía las instrucciones, que es, una vez puesto en la base, giramos este tornillo así de forma manual y ya debería quedar fijo. Vamos a poner esto fuerte. Ya está. Y ahora sí ya podríamos dejar el monitor colocado. Aquí lo tenemos. Para ser exactos, este monitor puede bajar desde los 0, prácticamente aquí delante, hasta 13 centímetros de altura. Luego, si lo inclinamos un poquito para que lo veáis, podemos pivotarlo 100%, es decir, dejar la pantalla totalmente en vertical a 90 grados. Luego lo podemos inclinar hacia adelante y hacia atrás de hasta -5 hasta 33 grados. Y como hemos dicho, lo podemos girar hacia izquierda y derecha también a 90 grados completamente. Y ahora sí, vamos a ver un poquito cómo es este monitor. Lo primero, nos encontramos ya la pegatina que nos dice que es de TUF Gaming en este caso, y las características que hemos visto antes: overclock hasta 165 Hz, IPS, 1 milisegundo MTRP, LMB Sync, 2 altavoces, Quad HD, Shadow Boost, HDR, y que es de Asus, porque aquí lo podemos ver que aunque sea de TUF Gaming es una submarca, en este caso una marca especializada en cuanto a la parte gaming de Asus. Y luego certificado de energía, que en este caso es B. Si os fijáis, los marcos, el de abajo es un poco más grande y los de los lados y el de arriba es un poquito más finito. Vamos a ver el monitor de lado para que podamos ver las características que puede tener. Y es que en este caso lo que nos encontramos es, si miramos desde cerca, un grabado en la parte de aquí. Si os fijáis, en la propia peana tiene aquí un grabado, y concretamente simplemente habla de lo que puedes hacer, ¿no? Del tamaño ajustable, de que puede pivotar, de que lo puedes girar, pero para darle un toque rojo que le da como si fuese un toque gaming, porque si lo miras de lejos no sabes realmente qué pone, aunque si lo miras de cerca la realidad es que lo que dice es nada y menos. Y así le damos la vuelta completa para que podáis ver bien. Lo que podemos ver aquí es el logo de TUF Gaming y Asus en la parte del monitor. Y si os fijáis, tiene estas entradas, ¿no? Estas tomas como si fuesen una toma de ventilación, con esta zona aquí como más rasgada para darle ese toque de gaming, ¿no? Como esa parte triangular, esa parte aquí que corta con una ala aquí y una ala ahí que también cortan.
y le da un poquito ese aspecto más de videojuego. Luego los botones los tenemos aquí, y es que en este caso se controla prácticamente todo con este botón de aquí. Esto que sería, y luego lo veréis en funcionamiento, que viene a ser lo que sería el joystick. Puedo ir izquierda, derecha, arriba, abajo y apretar el botón, os acabáis de escuchar. Y luego tiene 4 botones que nos sirven para cambiar 4 cosas como de modo rápido. Y ahora lo que veremos son las conexiones que en este caso tiene este monitor. Este monitor de Asus TUF Gaming dispone de una entrada en este caso, una entrada de corriente, que es donde se conecta al monitor, una entrada de auriculares, un DisplayPort 1.2 y 2 HDMI aquí dentro, y 2 HDMI 2.0. La verdad es que la toma de HDMI no me termina de convencer dónde está, porque una de ellas, que es esta, si os fijáis cuando lo he intentado grabar, en este caso son más accesibles, pero esta tiene la peana justo delante y se puede hacer un poco complicado llegar a ella. Por el otro lado no tiene, y sí que es cierto que me hubiese gustado pues que a lo mejor hubiesen incorporado un hub USB para que pudiésemos conectar tanto el teclado o la cámara o cualquier cosa más cerca. Vamos a conectarlo y vemos qué tal es. Y un aspecto a tener en cuenta es en este caso la base, que aparte de ser sólida, de buen tacto y además bonita, el espacio que ocupa en este caso viene a ser, con el monitor tirado al máximo, de unos 23 centímetros aproximadamente, no llega. En mi caso yo aún me quedan un par de deditos para atrás, pero como podéis ver no ocupa mucho espacio para poner el teclado o lo que queráis delante. Y si queréis os comentamos las medidas del monitor, y es que son 62 centímetros de largo por, en este caso, 36 de alto. Básicamente para que tengáis unas medidas reales de lo que os ocuparía en vuestra mesa y veáis si eso es compatible o no con ella. Ahora que está conectado, si os podéis fijar el espacio que ocupa la mesa, en este caso podéis ver que deja espacio suficiente tanto para teclado como ratón para dejar más cosas. Y lo que vamos a hacer es encenderlo, como hemos dicho, en este caso con el botón trasero, que aquí si os fijáis ya se ve el logo del menú y los demás. Y si os fijáis cuando se enciende el monitor se veía el logo de G-Sync en la parte de abajo. Este sería para encender el monitor, y los demás son opciones, es como un botón de atrás, como 2 botones más y el botón de joystick. Una vez ya tenemos el monitor conectado, simplemente vamos a ver los botones. El de abajo, como hemos dicho, es para encender y apagar el monitor. En el segundo se nos activa el modo Game Visual, en el que tenemos diferentes opciones, por ejemplo un modo para juegos FPS, un modo para juegos RPG, un modo para cine, un modo para juegos de conducción, un modo para escenarios, y si os fijáis lo que va cambiando son las tonalidades de los colores, el brillo y la implementación de la misma, un modo para RGB o un modo para MOBAs, y ese cambio de color lo que te hace es, por ejemplo, entre comillas, facilitar, o están configurados para el tipo de videojuego que vayas a jugar en ese momento. Si os fijáis aquí donde pone la X, ese es un botón que tenemos aquí para directamente salir de las opciones, y nos quedaría un botoncito en medio que es este de aquí, que es el de Game Plus. ¿Y qué significa eso? Pues aquí lo podéis ver. Podemos poner una mirita, que es un crosshair de estos, que sería elegir un punto, o por ejemplo esto de aquí, y si os fijáis aparece justo en el centro de la pantalla una mirita, con lo cual podríamos disparar en muchos juegos sin apuntar, sobre todo en FPS, en juegos shooter, porque esa mirita que nos tenemos aquí es la que sería real, la que nos encontraríamos en el videojuego sin apuntar donde estaría apuntando en todo momento. Aparte de esto, podríamos poner, por ejemplo, un temporizador, que podéis ver aquí. Podríamos poner un contador de FPS, que lo vemos allá arriba, que ahora mismo estaríamos a 60 FPS. Diferentes opciones. Aparte de eso, si tuviésemos 2 pantallas iguales, podríamos ajustarlas para que se viesen en el tamaño ideal, es decir, para que fuesen pantalla con pantalla. Y un modo sniper, que cuando menos es curioso, que si os fijáis podemos hacer hasta
un 2% de zoom, con, por ejemplo, la mirita está verde, y si os fijáis, lo que hace es donde está, fijaos en el ratón ahora cómo aumenta, donde pasa la mira, se hace un pequeño zoom. A ver si puedo, por ejemplo, fijaos ahí, el Mortal como haciendo zoom, pues es decir, es como un modo francotirador que diría, porque aparte de tener la mirita, ya nos hace un pequeño zoom de donde estemos viendo, con lo cual en verdad es una gran ayuda para gente que juegue, por ejemplo, con un francotirador. Luego tenemos el botón de X, que simplemente es para quitar cualquier cosa que hayamos anulado o volver atrás. Y lo que sería lo de arriba, que es esto de aquí, que es el menú OSD, que en este caso es lo que se controlaría directamente con el joystick. Como podéis ver aquí, una de las opciones eran los escenarios, los modos de visión que teníamos antes que hemos visto y que podríamos elegir también configurarlos o no de cualquier manera que fuese adecuada. En este caso de por sí está la FPS por defecto en nuestro caso. Luego podríamos elegir el nivel del filtro de azul. Fijaos que va cambiando y a medida que va cambiando se ve más oscuro. Para controlar el brillo que podríamos tener en los ojos. Aquí podríamos cambiar el brillo, el contraste y la temperatura o el color de temperatura. Y fijaos que en todo momento nos aparece ahí, en este caso, TUF Gaming, el modo Racing, que el HDR está desactivado, a 4K 60 frames. Luego la imagen podríamos activar todo, ¿no? Podríamos activar, en este caso está el Trace Free, ir a Back, toda la parte del tema del HDR, que en este caso lo tenemos aquí, el Active Sync, en este caso que es G-Sync compatible, automáticamente ya está activado, podríamos ponerlo, el Shadow Boost, fijaos que la parte de negro cada vez es un poco menos negra y sirve sobre todo por juegos oscuros para que podamos ver mejor en la oscuridad, y donde pone More pues realmente no se puede hacer más. Luego tendríamos aquí el volumen y para mutear o no el sonido, que luego vamos a probar, el input, es decir, si tenemos HDMI o DisplayPort, y aquí las diferentes cosas, como por ejemplo un modo de modelo game visual, modo eco, el idioma, que en este caso vamos a aprovechar ya y lo vamos a poner en español. Aquí lo tenemos, bloqueo de teclas, apagar, indicador de energía y más, que en este caso pues tampoco hay nada. Y favoritos, porque podemos hacer nuestras propias configuraciones. Ya por último, lo único que nos faltaría es, si en este caso tenemos el monitor conectado, como vais a ver ahora, vía HDMI, pues cuando vayáis al panel de control de Nvidia, nos aparecerá, bueno, así aparece la relación de G-Sync, porque lo he configurado antes, pero a lo mejor nos aparece porque el G-Sync en este caso es compatible vía DisplayPort. Yo lo tengo conectado en los dos modos y ahí sí que dependerá, por ejemplo, lo que tengamos. En cuanto a resolución, si estáis vía HDMI tendréis que ponerlo hasta 120 Hz. ¿Por qué? Porque si lo ponéis a 144 os va a dar como fliqueo y se va a encender y se va a apagar. Si cambiamos la conexión y en este caso sí que activamos el DisplayPort, pues ahora si os fijáis ya se ha cerrado todo. Podríamos ir de nuevo vía DisplayPort al panel de control de Nvidia. Una vez conectado vía DisplayPort, esto automáticamente ya te detecta para poder jugar. Si os fijáis ahora aparecen más opciones, ya nos permite el hacer overclocking, que en este caso si os fijáis aquí estaría desactivado y aún ni siquiera hemos elegido a cuántos hercios queremos que vaya, pero la G-Sync ya nos dice que está encendido con G-Sync compatible, con lo cual nos iríamos aquí al panel de control de Nvidia y si os fijáis aquí ya podríamos ir de nuevo a configurar la resolución, que en este 4 la podríamos poner a 144 Hz y le daríamos aquí a aplicar. Y una vez aplicado, ya os digo yo que en este caso, al ser DisplayPort no va a hacer flick. Si fuese en el HDMI hasta 120, no más. Y de aquí ya nos aparecería ahora sí configurar el G-Sync. En este caso nos iríamos a la pestaña de G-Sync y si os fijáis aquí ya nos aparece activar G-Sync compatibilidad, activar modo pantalla completa. En este caso aquí ya nos aparece compatibilidad con G-Sync oficial y vamos a activar para la pantalla seleccionada. Y aquí nos lo dice, G-Sync, compatibilidad G-Sync que permite que el monitor permanezca sincronizado con la frecuencia. Ya lo tendríamos todo configurado para poder jugar con él
Y en este caso, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, aquí a los ajustes, ahora que ya lo tenemos a 144 y todo, si os fijáis ya nos aparece que está activado como el modo carrera, porque es el que tendríamos por defecto. Yo, por ejemplo, vamos a poner el modo FPS, porque sería el que podríamos jugar ahora, por ejemplo, a un Call of Duty o cualquiera de estos. Y ya lo veis aquí, la resolución que sería la 2K, 144 Hz. Y ya si queremos más, nos podríamos ir a la configuración de pantalla y activaríamos aquí el modo HDR para nuestro monitor, que en este caso es compatible. Fijaos que el color de brillo es un poquito más grande. Y si lo cerramos, cuando activemos esto de aquí, ya lo podríamos ver aquí, las opciones que aparte del modo, en este caso FPS, HDR, en este caso en Asus Gaming HDR, como si estuviese ya activado, y en este caso también a 2K. Y además, si tuviésemos el HDR, podríamos tener algún problema con el tema del LMLB Sync. Y con HDR podremos ir aquí a los ajustes y aquí podremos ver el modo Gaming HDR o el modo Cinema HDR. Lo podéis ver ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que si activamos el HDR no tenemos el LMB Sync, que ahora veréis lo que es. Y en este caso vamos a quitarlo primero para poderlo enseñar. Vamos a desactivar el HDR. Y si lo desactivamos, ya podemos ir en este caso de nuevo al mismo lado. Y ahora fijaos que podemos poner tanto el Shadow Boost, que es para que las sombras se vean menos oscuras y poder ver, o activar esto de aquí, que es el LMB Sync. Y ahora explicaremos concretamente qué es, que en este caso estaría encendido o apagado. Podemos apagar, y en mi caso lo voy a dejar encendido porque es básicamente como voy a jugar, porque al final el HDR hay veces que funciona y se nota, y hay veces que depende para lo que queramos, no se nota tanto por el tema del brillo. ¿Qué es esto en concreto? Pues ahora lo veamos. Como podemos ver en la página de Geeknetic, uno de los que la ha revisado junto a la de Ratings, el MB Sync lo que permite es combinar dos tecnologías que hasta ahora eran incompatibles. Es decir, o tú activabas el G-Sync o actuabas la reducción del Motion Blur. En este caso, la ventaja de este monitor Asus de TUF Gaming, que es lo que lo hace el mejor para jugar, es que puedes combinar ambas. Es decir, puedes activar el G-Sync, además reduciendo el Motion Blur, de una manera que puedas conseguir el milisegundo tiempo de respuesta MRP sin perder nada de calidad. Fijaos, en este caso sería un modo normal, como estaría la prueba del Omni, y en este caso reduciendo el Motion Blur. Ya veis que la diferencia es notable en cuanto a movimiento. Pues además de esto, combinarlo con el G-Sync. En este caso hay incluso una prueba que aquí se ve, fijaos la diferencia con el monitor activado y sin activar. En este caso, fijaos, está puesto a cámara súper lenta, y en este caso se nota un poco más cuando lo pones a súper lenta. Fijaos aquí, ahora se nota un poco más cómo se corta la imagen, y mira como en este monitor de Asus no se corta prácticamente para nada. Además, al tener esto activado, por ejemplo, podríamos ir a lo que hemos dicho antes, ¿no? Del Game Visual, y en este caso activar el contador de FPS. Fijaos que en este caso pone 144 porque es como está la pantalla ahora. Si estuviésemos jugando a un juego, pues veríamos a cuánto va en ese momento el videojuego. Lo vamos a ir probando con algún videojuego y lo vais a ir viendo, y así veréis un poco qué tal es la calidad de imagen, que ya os digo que de momento el brillo y todo se nota bastante que es un IPS, y en cuanto a la calidad del color se nota muchísimo, pero lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a probar algún juego y veremos qué tal se comporta la marca de FPS y todo, y si por ejemplo la mira nos sirva o no. Mejor sitio para probarlo que por ejemplo el Call of Duty Modern Warfare. Fijaos que ahora nos indica que estamos a 60 frames por segundo. Además vamos a subir el volumen para que veáis un poquito cómo se oye. Bueno, ya lo podéis oír, ¿no? Lo que se oye en este caso es el videojuego. Vamos a darle un poquito más de volumen para que veáis cómo se escuchan, aunque luego lo haremos servir con música. Y es que en este caso, vamos a ir ahí, el volumen ahora está a la mitad. Luego pondremos alguna canción para que escuchéis cómo se oye. Y veis aquí ya nos aparecen los ajustes, el monitor que tenemos y la actualización de pantalla. En este caso, con la actualización y el renderizado que queremos.
Aquí os podéis ver, podemos aumentar más renderizado menos. Cuanto más alto sea, evidentemente, más consumo de la gráfica va a hacer, pero mejor se verá. Y la actualización de pantalla que está a 60, pero podemos desbloquearlo hasta los 144. Lo cual ya veis que el monitor ahora llegaría al máximo y podríamos poner sincronización vertical para que no se pierda calidad, pero en este caso la sincronización dependería un poquito, ¿no? Podríamos limitar la frecuencia de actualización del monitor, pero como tenemos un monitor de 144, si os fijáis no hay ningún problema, es decir, yo puedo limitarlo porque en este caso no pierdo nada. Y además teniendo en cuenta el tipo de gráfica que tenemos, que es una RTX, pues aquí lo podéis ver todo activado. Ray Tracing lo vamos a activar también, y ahora si os fijáis el consumo es de 6 GB y medio de los 8 que tiene la gráfica, así que simplemente vamos a darle a aplicar para que podáis ver un poquito, porque hasta ahora los FPS arriba no aparecían, y fijaos que ahora ya está a 144 en el propio menú. Fijaos en la diferencia. Ahora vais a poder ver cómo tendríamos, por ejemplo, la ayuda visual que acabo de poner, que es la mirita, escuchar el sonido de cómo se oyen los altavoces al 70%, y luego vamos a poner, por ejemplo, el contador de FPS, que en este caso tenemos el Windows activado. Fijaos que la mira se va moviendo, en este caso está de lado porque yo la puedo mover y ajustar donde quiera. Si la quito, vamos a poner el punto de mira, en este caso este rojo, fijaos que ya está totalmente centrado, y fijaos que aunque yo me mueva, siempre estoy apuntando. Incluso mirad a mi compañero, veis que me acaban de matar por disparar hacia ese punto, con lo cual te puede dar una pequeña ayuda. Otra acción que podemos poner es lo que decíamos, ¿no? Un contador de FPS, que en este caso arranca en 144 y que supuestamente debería bajar cuando bajas pero se mantiene siempre en 144, que viene a ser, yo creo que realmente la frecuencia de actualización. No sé si nunca se pondría menos o no, lo vamos a seguir probando. Y lo del modo francotirador, por ejemplo, que comentábamos antes, que es que en este caso vamos a tener que utilizar el visor pero vamos a poner el modo francotirador aquí de aumento de por 2 con la mira roja. Y fijaos ahora, por ejemplo, que yo ya tengo ese zoom sobre la cara, ¿no? Es decir, puedes ir haciendo zoom con cualquier arma. Fijaos a ver si hay más gente por aquí cerca. Fijaos ahora en el zoom que puedes hacer sobre la cara de un sujeto para darle mejor. Si os fijáis, ahora mismo, por ejemplo, en las opciones, al tenerlo con el cable DisplayPort y tener el G-Sync todo activado, en ajustes ya se nos desactiva HDR y nos aparece tanto el G-Sync como el ELMB Sync activados. Y aquí lo podéis ver que nos pone el 4K y 144 Hz. Igualmente, si fuésemos al panel de control de NVIDIA, lo podréis ver aquí perfectamente, G-Sync activado. Y ahora veremos si, por ejemplo, se puede notar o no en un videojuego. Lo vamos a hacer en un claro las ayudas como en el Counter-Strike, para que veáis cómo son las ayudas en este juego. Como podéis ver, aparecen como si saliesen puntitos, y eso se debe a la velocidad de frecuencia del propio juego. Y vamos a poner igual uno el casual mismo, simplemente, y vamos a activar una de las ayudas, que en este caso es el punto de mira. Vamos a poner este, por ejemplo. Fijaos que ahora ya me aparece el puntito centrado de ayuda justo en el centro, y vais a ver en qué te puede ayudar, por ejemplo, en un juego de este tipo. Evidentemente ni es perfecto ni te hace ganar partidas, pero sí que es cierto que en juegos como este, que en este caso no hay una mirilla clara para apuntar, os puede ayudar a apuntar. Vale. Voy a ser terrorista. Fijaos que ahora ya me aparece el puntito centrado de ayuda justo en el centro, y vais a ver en qué te puede ayudar, por ejemplo, en un juego de este tipo. Evidentemente ni es perfecto ni te hace ganar partidas, pero sí que es cierto que en juegos como este, que en este caso no hay una mirilla clara para apuntar, os puede ayudar a apuntar.
fijaos dónde está el punto, ¿vale? Aunque yo esté en movimiento, fijaos como por ejemplo siempre está apuntando perfectamente a la zona central. En el juego, si te centras o estás parado, tira perfecto. Si no, hay veces que no va exactamente donde yo quiero. Pero fijaos que en este juego, donde yo apunte va a ir. Y ahora sí que voy a intentar jugar un poquito más. Estoy a cierta distancia al teclado y todo, simplemente para que lo podáis ver bien. Así que vamos a ello. A ver si se nota bien. Vaya, además llevamos la bomba. Aunque veáis así el movimiento este de retardo, en la pantalla no se ve nada, ¿eh? Fijaos arriba que el juego va, no sé si lo veis ahí, a 400 frames por segundo. Por eso no veis bien el refresco. Porque el móvil ahora mismo está grabando a 24 frames por segundo. Uf. De momento no han desactivado nada, así que... Ahí estamos, jugador más valioso. Vale, ahora lo hemos puesto a grabar a 60 frames para que al menos sea un poco más parecido a lo que podréis tener. Y fijaos lo que os decía, ¿veis el franco? Franco hasta que no apuntas no tiene mira. Pues si yo apunto con esta flechita, mirad el disparo como va exactamente al punto. Con lo cual ni siquiera necesitáis apuntar. Y esa es la ventaja, por ejemplo, de un monitor de estos a la hora de apuntar. Que sin tener que tener la mira de francotirador puesta, si os habéis fijado, con el mismo punto podemos apuntar. Evidentemente no tienes el zoom ni nada. Vale, otra de las ayudas visuales que existen es, por ejemplo, la de el contador de FPS, que nos lo marca arriba y en este caso pone 144 porque es lo máximo que permite el monitor. Aunque el juego en sí vaya más, como es el caso que va a más de 300 frames por segundo, ahora mismo estaría limitado. ¿Vale? Con lo cual en eso no nos podemos quejar, no vamos a hacer nada. El juego siempre nos va a marcar 144, que es lo máximo al monitor. Si fuese menos, sí que nos marcaría menos. Y luego, por ejemplo, tenemos este de aquí, que este de aquí es el modo francotirador, que podemos poner hasta 2 aumentos. Y si os fijáis, ahora lo vais a ver, fijaos que es un puntito que nos hace zoom. Vamos a elegir, en este caso la SCAR mismo, pero fijaos que en el punto, sin hacer zoom, si yo disparo de parado, va a disparar justo en el punto. ¿Vale? Más o menos. Pues con esto ya tenemos de por sí un poquito de zoom, sin hacer nada. ¿Qué es lo que le pasa a esta mira, por ejemplo? Que a mí no me termina de gustar. Que ese zoom a mí me desconcentra, no me hace verlo igual de cómodo. Y bueno, tenéis las diferentes variantes en este caso de diferentes minitas. O incluso nos permite alinear si tuviésemos diferentes pantallas.
Unas cuantas ayudas que yo creo que son útiles y que todo gamer desde verdad va a apreciar. Es un monitor muy interesante y con una relación calidad-precio por debajo de 500 euros lo compré yo. Muy interesante. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros, darle like, comentar si tenéis dudas y nos vemos en siguientes vídeos.